¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches. Espero que ahí me puedan ver, me puedan escuchar bien. Ahí está. Estamos en vivo, 27 de junio de 2023, 8:30 en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de literatura. Vamos a explicar hoy el tema, ya sabes, es martes de engreimiento literario. A ver, los voy a leer un poco. Catherine Bautista, Jackie, Camila Díaz. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos entonces vamos a desarrollar el tema de literatura, vamos a desarrollar el tema de literatura colonial, o también conocida como literatura de la conquista, y el tema también de literatura de la emancipación, ¿ya? Y el tema de literatura de la emancipación. Es decir, que hoy nuestros dos invitados van a ser, no sé si recuerdas, por colegio, frecuente en examen de admisión, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? El Inca Garcilaso de la Vega. También vamos a revisar la literatura del maestro Mariano Melgar, ¿ya? También vamos a revisar la literatura del maestro Mariano Melgar, ¿ya? La literatura del maestro Mariano Melgar. Entonces, esos son los dos temas que vamos a agotar hasta el último minuto. Ahí está, creo que ya he podido solucionar ello. A ver, voy a intentar entrar de la PC, ¿ya? Son los dos temas que vamos a desarrollar. ¿Ustedes tienen ya el material? A ver, confírmenme. Mientras entro de la PC, ¿ya? Sí, ya. A ver, vayan revisando mientras yo voy a ingresar de la PC para poder compartir pantallita y estar más cómodo, ¿ya? De repente aquí en el celular se ve muy pequeño. A ver, vamos a ver. Voy a agradecer aquí. Ahí está. Hoy día entonces el Inca Garcilaso de la Vega con comentarios reales de los incas. Y también vamos a revisar al maestro Mariano Melgar, ¿ya? Al maestro Mariano Melgar. A ver, voy a intentar entrar aquí. A ver. Obviamente que hay muchísimos autores, pero esos son los dos más relevantes. De repente, si queda tiempo, también vemos a Guamán Poma de Ayala. A Guamán Poma de Ayala. A ver, vamos a ver acá. Y 87. A ver, ahí me estoy. A ver. Ahí me puedo ver, creo. Ahí está. A ver, voy a activar la otra camarita. Otra cosita. Ya. Voy a entrar de la otra computadora para que me den compartir pantalla, ¿ya? Sí, maestro, ya está con las dos opciones, en los dos dispositivos. Perfecto. A ver, voy a salir de aquí. Ya está. Muy bien. Ahí me pueden escuchar. A ver, confírmenme. Ahí está. Ahora sí me siento más cómodo. Ya. Voy entonces a compartir y luego ya con el coordinador les comparto las PPTs todo hermoso. Ya ahorita
Te les voy a compartir así como está. Con literatura. Vamos a empezar primero con literatura de la conquista. Ahí está, con literatura de la conquista. Y luego continuamos con literatura de la emancipación. Y luego continuamos con literatura de la emancipación. Esto y esto ya está. Ya. Compartimos pantallita y ustedes me van a confirmar. Voy a ponerlo en un modo de presentación. Y ustedes me van a confirmar si ya alcanzan a ver las diapositivas. ¿Ahí alcanzan a ver las diapositivas? A ver, confírmame. A ver el chat. Sí, todo bien, ¿no? Perfecto. Ahí sí alcanzan a ver y me alcanzan a escuchar. Vamos entonces con literatura colonial y literatura de la conquista. Literatura colonial y literatura de la conquista. Cuando hablamos de literatura colonial, hablamos de la literatura ya con presencia española. Hablamos con literatura de la literatura ya con presencia española, ¿ya? Literatura con presencia española. Profesor, ¿y cómo sería la literatura? ¿Cómo se llamaría la etapa de nuestra literatura antes de la llegada de los españoles? Sería literatura prehispánica. A esa literatura que se practicó en el Perú sin escritura, es decir, de manera oral, mediante mitos, mediante leyendas, fue una literatura prehispánica, antes de la llegada de los españoles. En cambio, ya con presencia española, sabes que trajeron la religión católica, el caballo y trajeron la escritura. Entonces hablamos de una literatura colonial, de una literatura de la conquista. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende esa idea, Araceli? Iris Sánchez, ¿se entiende? Ante la llegada de los españoles, literatura prehispánica. Con presencia española, es decir, ya con escritura, literatura colonial de la conquista, ¿ya? Nosotros vamos a partir de la literatura colonial o de la conquista. A esta etapa, lo bueno que ustedes saben historia del Perú, a esta etapa se le ha llamado también literatura de la transculturación o del mestizaje. Literatura de la transculturación o del mestizaje, ¿ya? Del mestizaje. Hay un vínculo, una mezcla entre la cultura española y la cultura indígena, la cultura peruana. Los primeros soldados, vamos a activar aquí el punterito, los primeros soldados van a cultivar una literatura, como no se conocía, no había dominio de la escritura aquí, es una literatura inicial oral. La literatura promovida por estos primeros soldados van a ser una literatura oral, por lo tanto una literatura popular para el pueblo y una literatura medieval también. Se compone, por ejemplo, el romance, que es una composición de 8 sílabas métricas sobre temas bélicos. ¿Qué entiendes por la palabra bélico? A ver, te leo. Y ahora sí me siento más cómodo. Esto que me hayan instalado este nuevo programa, claro, muy bien, está mucho mejor. Ya no se lentea como otras veces. Vamos a trabajar mucho mejor. He repotenciado mi computadora. Y luego vamos por la lacto también para tener. Tenemos aquí todos los dispositivos, así que tú no te preocupes. Mira, acá hay otro dispositivo. Tenemos todos los dispositivos, así que si la tecnología nos pone dificultades, nosotros como futuros universitarios proponemos soluciones siempre. Y en la universidad y en la vida es así. Ante la adversidad y la dificultad, debemos pensar en soluciones más que en quejarnos. Claro, inclinado a la guerra. Cada vez que te digan la palabra bélico, está vinculado a la guerra, a lo violento. Por eso dice soldados. Los soldados entonces hablaban de temas de guerra, en este caso de temas de la conquista.
Y este romance tenía un número de verso ilimitado, 8 sílabas métricas. Al verso de 8 sílabas métricas se le llama octosílabo. Entonces eran composiciones octosílabas. Pero también estos soldados compusieron coplas, o también se compuso coplas. Las coplas son composiciones de 4 versos. No sé si alguien recuerda por cultura general. Ah, no, ahora sí, mira, ahora sí, otra cosita. Vamos a trabajar, pero mucho mejor. Felizmente que hoy día hice esto. Miren acá. También, por ejemplo, mira, así sería. 8. A ver, voy a ilustrarlo. Como ya se puede trabajar bonito acá, mira, así. Una copla sería así. Imagínate que este es un versito más grande, ¿ya? Vamos acá. Vamos a ilustrar, a ver el versito. Vamos a ilustrar, ¿ya? Supongamos que este es el verso 1, 2, 3 y 4, dice, ¿no? A veces, por ejemplo, a veces predominaba el número 8, otra vez el número 8. Si fuese la mitad, a veces predominaba el número 4. A un verso de 4 sílabas se le llama tetrasílabo. A un verso de 8 se le llama octosílabo. Hay una copla mundial española, no sé si habrán escuchado, que se llama Coplas por la muerte de su padre, que pertenece al español Jorge Manrique. Coplas por la muerte de su padre, que pertenece al español Jorge Manrique. Él, por ejemplo, compuso coplas, es un gran poeta elegíaco. No sé, es literatura española medieval, en realidad es prerrenacimiento, es decir, finales de la Edad Media, siglo XIV, siglo V. Pero el poema sí lo has escuchado, te lo declamo, es cortito, y sí lo has escuchado porque siempre viene en examen de admisión, pero como figura literaria, cuando dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir. Allí van los señorillos directos hacia acabar y consumir. Y ese verso ha venido en San Marcos, en la Universidad del Callao, la Universidad Villarreal, en la UNTELS de Villa El Salvador, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, UNTELS. En todas las universidades nacionales que piden el curso de literatura ha venido, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Utiliza la metáfora simple. Pero durante este periodo colonial o de la conquista, hubo una especie épica narrativa que se promovió, que se difundió. Esta especie épica narrativa se conoció como crónica. Esta especie épica narrativa se conoció como crónica. Se conoció como crónica. Esta especie épica narrativa se conoció como crónica, como crónica. ¿Y qué es la crónica? Tú te preguntarás entonces qué es la crónica. La crónica es un texto narrativo, es una especie narrativa. La crónica es una especie narrativa que recopila información. La crónica es una especie narrativa que recopila información sobre la historia, sobre la geografía, sobre las costumbres de nuestro continente. Recuerda que los españoles obviamente vienen de Europa. Entonces, aparece que en las crónicas se buscan ser... ¿Quiénes componían las crónicas? Testigos de los hechos. Quienes componían las crónicas eran testigos de los hechos. Eran testigos de los hechos. Los que observaban cómo se da el proceso de la conquista. Muchos de ellos quedaron admirados con la belleza de nuestro continente, ¿no? Querían conquistarla, querían llevarse también su riqueza. Entonces la crónica te recopila información sobre historia, sobre geografía y sobre las costumbres de América. Como que la crónica también tiene caracteres enciclopédicos, ¿no? Tú sabes que una enciclopedia, así como la biblioteca, no es fondo de pantalla.
la biblioteca real que tenemos atrás, donde podemos consultar cualquier libro, no solo de examen de admisión, sino incluso de cualquier estudiante que postule a literatura pura. Sí que has elegido bien en estar con nosotros. El tiempo va a ser cruel. Nuestro único enemigo va a ser siempre el tiempo. Entonces dice, geografía y costumbres de América. Estas crónicas tenían un carácter administrativo porque el rey enviaba justamente a los cronistas para que puedan componer estas obras narrativas y puedan documentarse sobre cómo se daba el proceso de la conquista. Obviamente que los cronistas españoles escribían la historia a su favor, ocultaban los excesos que cometían en este proceso de la conquista. Pero felizmente que no solo hubo cronistas españoles, también hubo cronistas indios, es decir, de nuestra cultura, cronistas mestizos como el Inca Garcilaso de la Vega. Y ellos entonces nos dieron una versión más fidedigna de cómo se dio el proceso de la conquista, ¿no? Entonces tenemos varias versiones sobre el proceso de la conquista. Lamentablemente la crónica tiene muchas veces dosis de subjetividad. Por eso que a veces la crónica no es, los historiadores no le dan todo el valor porque tú sabes que el historiador debe ser objetivo. En cambio, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega idealizó nuestra cultura del Tahuantinsuyo, la cultura inca, y el historiador tiene que ser objetivo. Así que sirve para reconstruir una parte de la historia, pero hay muchos matices objetivos. Las crónicas son fuentes de la historia, sí son fuentes de la historia, pero tomadas con pinzas, no hay que analizarlas bien. A veces hay contradicciones, hay excesos en la descripción, por ejemplo. Texto en prosa que recopila información sobre la historia, la geografía y las costumbres de América, tiene un carácter administrativo, fue enviado por la corona española, está dirigida al rey, también para que sepa cómo se está produciendo este proceso. Los cronistas eran subjetivos. Ahí está el detalle, ¿no? Los historiadores obviamente son objetivos y las crónicas muchas veces eran subjetivas, pues tenían diferentes intenciones de informar. No solamente se ve el contenido de la crónica, sino cuál es la intención del autor al componer esa crónica. También hubo cronistas de diferente origen. Por ejemplo, tenemos cronistas españoles, cronistas mestizos y cronistas indios. Ejemplo, vamos a ver. Vamos a desarrollar ello, ¿ya? Cronistas españoles, mestizos e indios. Mira, en cronistas españoles tenemos a Pedro Cieza de León, con el señorío de los incas, crónica del Perú. En cronistas españoles tenemos a Juan de Betanzos. Mira, tenemos a Pedro Cieza de León. Tenemos a Pedro Cieza de León. Tenemos, por ejemplo, a... Ahí está Pedro Cieza de León. Tenemos a Juan de Betanzos con suma y narración de los incas. Tenemos a Joseph de Acosta, que también seguramente lo has visto en Historia del Perú, con Historia Natural y Moral de los Indios. Joseph de Acosta o José de Acosta. En cronistas indios, mira, son más conocidos porque probablemente lo has visto en el colegio. Felipe Guamán Poma de Ayala, Guamán con G, con Nueva Crónica y Buen Gobierno. Tenemos a Juan Santa Cruz Pachacuti, con Relaciones de Antigüedad de los Incas. Tenemos a Titu Cusi Yupanqui, con relación de cómo los españoles entraron al Pirú, ¿no? Sabes que inicialmente le llamaban Pirú. Y el suceso que tuvo Mango, recuerda que el castellano está en un proceso, toda lengua está en proceso de evolución, que tuvo Mango Inca, así se llamaba inicialmente, así era la escritura, en el tiempo que entre ellos vivió. Así fue el título de su obra. Y en los cronistas mestizos tenemos al maestro, a nuestro invitado hoy, el Inca Garcilaso de la Vega, con los famosos comentarios reales de los incas, que son 2 libros, y tenemos al padrecito Blas Valera, a quien también referencia Garcilaso de la Vega para componer su obra,
Blas Valera con la obra Historia de los Incas. Historia de los Incas. Profesor, y de todos ellos, ¿de quién tengo que saber sí o sí? Sí o sí, tenemos que saber del Inca Garcilaso de la Vega. Sí o sí, cualquier postulante a una universidad nacional en el Perú debe tener información sobre Garcilaso de la Vega y sobre comentarios reales de los Incas. En segundo lugar, Felipe Guamán Poma de Ayala con Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y ya si te das tiempo para revisar otros autores, tienes a Pedro Cieza de León o a Juan de Botanzos. Pero Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala es sí o sí. Es sí o sí. Ya está. Ahí está. Eso sería sí o sí. Sí o sí. Ya, entonces vamos con los dos maestros. Ahí está. Vamos con los dos maestros. Ahí está. Vamos a poner acá una fotito de evidencia. Ahí está. Muy bien. Vamos con el primer invitado. Entonces, vamos. Vamos a poner aquí. Ahí está. Felipe Guamán Poma de Ayala. Ya, vamos con el primer maestro. Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿ya? De repente no tienes mucha referencia del maestro y tienes que saber. Se tiene poca información sobre él, pero se sabe que fue probablemente oriundo de Ayacucho y que pertenecía a la clase gobernante, ¿no? Mira, si tú revisas, él era un cronista indio. Era un cronista indio, sin embargo, su familia perteneció a la clase gobernante de la etnia Yarobilca. Según Rolena Adorno, nació entre el 1530 y 1550 y murió después de 1615, como que no hay mucha información exacta. Este cronista fue racialmente indio y culturalmente mestizo. Según el propio autor, su padre recibió el apellido de Ayala en recompensa por los servicios a la corona durante la conquista. En recompensa, dice, su padre recibió el apellido de Ayala en recompensa a los servicios de su padre a la corona durante la conquista. Ahí está. Trabajó con autoridades españolas y llegó a aprender de modo imperfecto el castellano y después el latín. Y mira aquí, la máxima obra que nos piden del maestro es la Nueva Crónica y Buen Gobierno. Así es, aparece en el título original. Yo sé que algunos lo conocen como Nueva Crónica y Buen Gobierno, pero el título original es Nueva Crónica y Buen Gobierno. El destinatario de esta obra, recuerda que los crónicas tienen un carácter administrativo y estaban dirigidas al rey. Guamán Poma de Ayala compuso esta obra para dirigirla, para enviársela, para que llegue a manos del rey Felipe III de España. Lamentablemente, este documento nunca llegó al rey. Este manuscrito data de inicios del siglo XVII. Estamos hablando de lo que tú conoces en literatura mundial como el periodo barroco. Aquí le llamamos conquista. 17 y fue hallado por Richard Pichman en 1908 en Dinamarca. Mire este libro, ¿ah? Este libro consta de 1189 páginas. 1189 páginas. Entre ellas incluye casi 400 dibujos en tinta. Incluye casi 400 dibujos en tinta. El título completo de esta carta crónica es así se llamó el título completo. Recuerda que es castellano del siglo XVII. Es el primer, no la primera, ¿no? Hoy en día sería la primera. Ahí como que la concordancia no la manejaban muy bien. El primer Nueva Crónica y Buen Gobierno. La obra desarrolla dos importantes temas. Una de ellas que las dividen en dos partes, la Nueva Crónica y el Buen Gobierno. Profesor, ¿y usted en su biblioteca tiene este libro? Sí. A ver, voy a tomarlo y te lo comparto.
A ver, lo voy a poner a la camarita y tú me dices si alcanza. De repente, a ver, vamos a ponerlo en un modo completo. A ver, ayúdame. No sé si ahí lo alcanzas a ver. Ahí está, para tu captura de pantalla. Disculpa, los literatos somos así, medio desordenados. ¿Ahí alcanzas a ver? A ver, dime. No sé si alcanzas a ver, no sé si estoy colocando bien. A ver, el chat. Voy a abrir aquí el chat. Lo cerré por dejar de compartir. Ahí está, mira esta belleza. ¿Y tiene dibujos? Sí, tiene dibujos para ilustrar. Mira, fue pregunta de San Marcos y Villarreal. Es decir, que los textos vienen acompañados de gráficos, mira. Como ven, es una obra maravillosa, pero no por la calidad de los dibujos, eso no, sino porque, ¿cuál fue la...? Ahora vuelvo a compartir pantalla, ¿ya? Ojalá que algún día tengas una de estas obras en tus manos. Recuerda que todo tenemos aquí, ¿ya? No te preocupes, siempre vamos a tener fuente de primera mano. Es decir, no solamente dejó texto, sino que como no dominaba muy bien el idioma, no dominaba muy bien la lengua, lo acompañó de imágenes, de dibujos, para que el rey pueda entender cómo cómo se producían estos excesos de la conquista española. Y bueno, en San Marcos ha venido una imagen y no, ¿y qué viene? En Villarreal la pregunta es más directa, pero igual acá te formamos para cualquier nivel de cualquier pregunta de cualquier universidad, no solo del Perú, sino de Latinoamérica. Mira acá. El primer libro se llama, obviamente, La Nueva Corónica. El primer libro se llama La Nueva Corónica. Es la primera parte o primer libro. Siempre hazte la pregunta, ¿no? ¿De qué se trata? Toda obra tiene forma y tiene fondo. El fondo es el argumento. ¿De qué trata? Profesor, si en el examen de admisión me ponen de qué trata el primer libro, La Nueva Corónica, ¿de qué trata? Dice, describe la cultura milenaria del Perú prehispánico. En resumen, la cultura prehispánica, asumiendo su combinación con el periodo incaico. La cultura prehispánica y la culminación con el periodo incaico. Ahí está. Asimismo, el autor busca, dice, esto es la intención ya, busca enlazar esta tradición con la cultura occidental, es decir, la cultura incaica con la cultura occidental. ¿Cuál es la cultura occidental? La cultura que traen los españoles. Los españoles no traen la visión occidental. En cambio, los indígenas tienen una visión más andina, es distinta. Y termina con la narración de la conquista. Mira, esta obra termina con la narración de la conquista y las guerras civiles entre los conquistadores españoles. Todo eso contiene la Nueva Corónica, que tú obviamente lo dominas por historia del Perú. Pero si nos preguntan de qué trata el segundo libro, que se llama, la segunda parte, que se llama Buen Gobierno, se describe la imposición de la cultura hispana. ¿Qué tratan de imponer los españoles en las comunidades indígenas? A ver, escribe en el chat para que puedas participar. ¿Qué tratan de imponer los españoles a las comunidades indígenas? Muy bien, su religión. Tú sabes que la cultura indígena la cultura peruana se ha caracterizado siempre por ser multilingüe y pluricultural, por ser politeísta. La religión, ¿qué más? ¿Qué idioma traen ellos? ¿Qué lengua traen ellos? Bueno, ellos traen esa lengua, hoy en día es un idioma en el Perú, ¿no? Es una lengua oficial, el español.
Ellos tratan de imponer sobre el aymara el español, sobre el quechua el español. El castellano o español tratan de imponer. Tratan de imponer. Pero lo hacen de manera pacífica o de manera violenta, ¿no? De manera violenta. Traen sus costumbres, exacto. Su idiosincrasia, su modo de ver el mundo, de manera violenta. Si alguien se resistía, ya sabes, había abusos. Por eso Guamán Poma de Ayala acompaña sus textos con imágenes donde se ve el sometimiento del indígena que es pisado por el caballo, que es pisado por los conquistadores españoles, que es sometido, que tiene miedo, que es golpeado. Las sanciones sobre el indígena eran muy fuertes, ¿no? Los abusos y excesos sobre él. Y también justamente se llama buen gobierno porque él propone al rey, le propone al rey que haya un mejor gobierno en esta parte del mundo. ¿Por qué? Debido a los grandes abusos a los que son sometidos los indígenas por quienes detentan el poder colonial. Ah, ya, eso sí, ese tipo de debate yo creo que en historia del Perú ahí pueden tener un mejor escenario. ¿Está bien, Jade? Para solamente tocar ahora la parte literaria, ¿sí? Hay debate, ¿ya? Hay debates, hay polémicas, hay teorías, pero en historia del Perú yo creo que es el espacio adecuado para poder, este, despejar esas dudas, ¿sí? Para poder despejar esas dudas. ¿Qué día tiene historia del Perú, Jade? A ver, cuéntame. ¿Qué día tienen historia del Perú? O historia, ¿no? Porque historia del Perú también se toma con historia universal. Por ejemplo, yo dicto historia del Perú, perdón, literatura, lenguaje, RB, ¿no? Porque es mi especialidad. Ya está. Entonces dice, proponen, igual en literatura hay dudas, Jade. Por ejemplo, dicen, profesor, literatura de la emancipación o literatura de la independencia, ¿no? Ah, ahí está. Literatura de la emancipación o literatura de la independencia. Los lunes, ahí está. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a detener esto. Ya, ahí está. En síntesis, ¿de qué trata? A ver, en síntesis, ¿de qué trata la nueva crónica? La primera parte, cultura prehispánica, hasta la conquista y guerras civiles. Segunda parte, imposición de la cultura hispánica y se propone un mejor gobierno. ¿Por qué? Por los excesos y abusos que cometían los conquistadores sobre las comunidades indígenas. Ahí está. Seguimos. Profesor, yo no he leído pues las más de 1000 páginas, ya no te preocupes, ya lo hemos leído por ti. Nosotros lo leemos por ti por ahora, por tu examen de admisión. Ya en la universidad vas a entrar en más detalles. 4 temas relevantes. El mestizaje cultural, que es evidente. Este choque de culturas, esta convivencia, permite el mestizaje cultural. Esa fusión de la cultura occidental con la cultura indígena. La historia del pasado prehispánico también, la historia del pasado prehispánico, antes de la llegada de los españoles. Este libro también sirve para reconstruir la historia del Perú antes de la llegada de los españoles. La crítica sobre los abusos de los colonizadores españoles contra los indígenas. Ves que esta obra también se acompaña con ilustraciones para ser más impactante en el mensaje, para que el mensaje quede claro a la corona española. Lamentablemente el libro nunca llegó a manos del rey Felipe III, ¿no? Y un cuarto tema relevante es la propuesta de un mejor gobierno para el virreinato peruano. Guamán Poma de Ayala, a través de esta obra, expone los excesos que se está cometiendo durante la conquista y el tipo de gobierno, un gobierno abusivo, donde el indio a veces no era visto como un ser humano, sino como una cosa, como un animal de carga, a quien tenían que explotar y que no tenía derecho a nada, más que a trabajar y servir a la corona. Entonces él propone un mejor gobierno durante este virreinato. ¿Qué características, si yo leo la obra, pero obviamente no lo vas a hacer porque el tiempo no te lo va a permitir, si tú lees esta obra que tiene más de 1000 páginas y 400, dentro de ellas 400 ilustraciones, cerca de 400 ilustraciones,
vas a encontrar características como que se describe el mundo andino prehispánico y colonial hasta inicios del siglo XVII, lo que tú en la literatura mundial conoces como el barroco. Utiliza una pluralidad de lenguas. Guamán Poma de Ayala utiliza el español, que obviamente domina, utiliza el quechua, utiliza el latín y utiliza el aymara. ¿Cómo se llama una persona que domina muchas lenguas? A ver, escríbelo, por favor. Es importante tu participación. No queremos que esta clase sea un monólogo, sino interactiva. ¿Cómo se llama la persona que habla, domina muchas lenguas? A ver, recurre a un lenguaje iconográfico. Ya te he mostrado que el libro trae imágenes para expresar diversas situaciones. Es decir, el texto escrito se acompaña del texto gráfico. Rechaza el mestizaje porque eso es evidencia del caos desde la cosmovisión indígena de Guamán Poma de Ayala. Se llama a una persona que domina muchas lenguas, se llama políglota, ¿ya? Muy bien, Camila. A una persona que habla más de 2 lenguas se le llama políglota. Políglota, sí. Con tilde en la I, así. Políglota. Muy bien, Catherine, Camila. Recoge también las tradiciones orales de los pueblos indígenas. Recuerda que inicialmente la literatura era oral a través de una ortografía y una sintaxis marcada, pero por la lengua quechua, lengua que dominaba. Comentarios sobre esta obra. En esta crónica, la estudiosa Mercedes López Varal resalta el mestizaje formal, que tiene origen en la biculturalidad del autor. La crónica es heterogénea, diversa en tanto aparecen varias lenguas, castellano, latín, quechua y mara, y usa 2 tipos de código. Utiliza el código verbal oral y el código visual escrito. Esto conlleva situaciones como, por ejemplo, que casi toda la crónica está escrita en castellano. Sin embargo, empero, recuerda que es un conector que significa sin embargo, pero, sin embargo, su ortografía y sintaxis están asignados por la lengua materna del autor. ¿Y cuál es la lengua materna del autor? El quechua. La lengua está escrita en castellano, pero como su lengua materna es el quechua, eso se llama diglosia, ¿ya? Una diglosia. Hay una mayor acentuación, un predominio de una lengua sobre la otra. Desde su descubrimiento del libro y su difusión se ha tornado en un documento único y valioso para entender tanto el antiguo Perú como los procesos de la conquista y el inicio del mestizaje. Ya los historiadores referencian esta obra para poder acercarse a la historia del Perú. Siempre con pinzas, ¿no? Porque a veces se caen contradicciones. Ya está. ¿Cómo se llamó nuestro primer invitado? A ver, escríbelo. El primer autor que hemos visto, ¿cómo se llamó? Hay conceptos que deben quedarte. Otros conceptos los vas a repasar. Yo voy a ordenar bonita toda esta información y ni bien termina la sesión, lo voy a compartir con el coordinador para que lo comparta a ustedes. Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Y qué obra hemos revisado? ¿Cómo se llama esta obra que te estoy mostrando en pantalla? Son 2 títulos, ¿no? Son 2 libros. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la obra que hemos visto? Nueva Corónica, Corónica como corona ya, Nueva Corónica y Buen Gobierno. Vamos con nuestro segundo invitado, el Inca Garcilaso de la Vega, pero no es su verdadero nombre, ¿ah? No es su verdadero nombre, es su seudónimo. Ahí está, su verdadero nombre es Felipe su verdadero nombre es Gómez Suárez de Figueroa. El verdadero nombre del Inca Garcilaso de la Vega es Gómez Suárez de Figueroa. Otro que también dominaba muchas lenguas, políglota también. Italiano, español, quechua. Aquí te compartimos un organizador visual. Mira, ¿qué obras vamos a adelantarnos? Mira, dice, pertenece a la época de la conquista, ¿ya? Conquista o colonia. Verdadero nombre, su nombre inicial es Gómez Suárez de Figueroa, pero conocido como el Inca Garcilaso de la Vega. Mejor cronista mestizo. Profesor, ¿por qué mestizo? Por su ascendencia. Su madre fue la cusqueña
La ñusta Isabel Chimpuogyo. Isabel Chimpuogyo. En cambio, su padre fue un español, un militar español, Sebastián, precursor de las letras peruanas, era muy culto. Los comentarios reales de los incas es una obra enciclopédica, padre de las letras americanas, de las letras de este continente. Tradujo la obra Diálogos de Amor, compuso la obra La genealogía de García Pérez de Vargas en 1596, compuso la obra La Florida del Inca en 1605 y su mejor obra, Comentarios Reales de los Incas, que son 2 libros, la primera parte en 1609 y la segunda parte en 1617. Mejor cronista peruano, primer mestizo biológico espiritual de América. La obra pertenece al género épico narrativo, narrativo crónica. Lo que te decía, traducción española, tradujo del italiano León el Hebreo, lo tradujo al español Diálogos de Amor. Compuso Genealogía de García Pérez de Vargas, donde habla acerca de su ascendencia española. La Florida del Inca, donde habla acerca de la expedición frustrada de Hernando de Soto, lo habrán visto en Historia del Perú, lo van a ver. Y la obra que nos pide la universidad, Comentarios Reales de los Incas, que son 2 libros que también tenemos en nuestra biblioteca. El primero publicado en 1609 y el segundo publicado en 1617. Vamos con Comentarios Reales de los Incas. Esta obra pertenece al género, mira, esta es una edición hermosa que sacó justamente la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. ¿Han escuchado alguna vez de esa universidad? La Universidad Inca Garcilaso de la Vega, por llevar el nombre del maestro, sacó una edición hermosa de este libro en 2 grandes tomos, que lo vas a poder encontrar en la Feria Internacional del Libro de Lima en julio y agosto. Fines de julio, primera quincena de agosto. No recuerdo quién es el país invitado este año. Esta obra pertenece al género épico narrativo, especie crónica. 2 libros, 2 partes. La primera publicada en 1609, pero el segundo libro o segunda parte, publicado en 1617, salió con un título específico, Historia General del Perú. Título que no debes confundir con el otro nombre de otros autores cronistas, como Suma y Narración de los Incas o Historia del Perú. Se llama Historia General de los Incas. Ya está. Vamos con el primer libro, publicado en 1609. Siempre la pregunta, profesor, ¿de qué trata el primer libro? Trata acerca de la cultura preincaica e incaica. El primer libro trata de la historia, el primer libro trata de la historia del Perú prehispánico. ¿Ya? El primer libro trata de la historia del Perú prehispánico. El primer libro trata de la historia del Perú prehispánico. Del Perú prehispánico. Hasta los tiempos de Atahualpa. Entrelaza libremente la historia interna, es decir, la cultura y civilización indígenas, con la historia externa, es decir, política y militar, pautada por la sucesión de los incas que tú conoces ya por Historia del Perú. Agrupa y separa múltiples y variados asuntos de la historia interna del imperio, interrumpiendo esta para narrar los acontecimientos políticos y militares de los sucesivos incas, el curso de sus conquistas y la minuciosa y pintoresca relación de las circunstancias y caracteres personales de cada uno. Esta obra, que trata de todo, mira, trata de cultura, civilización, religión, culto, instituciones sociales, políticas, costumbres, técnica, poesía, música, todo, mira, filosofía, monumentos, todo es completito. Podemos entonces sintetizar que esta obra tiene proporciones y caracteres enciclopédicos, una obra completa. El Inca Garcilaso de la Vega tuvo presente a otros cronistas, en especial la obra del padre Blas Valera, de quien procuró informarse directamente en relaciones de los supervivientes incas cuya lengua aprendió en la niñez, es decir, el quechua. Eso es de qué trata la obra, pero ¿cuál fue la intención?
Recuerda que las crónicas tienen un carácter subjetivo. La intención fue rectificar a otros cronistas. Recuerda que los cronistas enviados, los cronistas españoles, estaban contando la historia a su favor, ocultando, matizando, maquillando los excesos que se cometieron durante el proceso de la conquista y durante el gobierno del Perú. Entonces el Inca Garcilaso de la Vega lo que busca es rectificar a estos cronistas y proyectar su propia personalidad como un autor competente. Debido a su insistente manifestación, él siempre deja claro que domina el quechua y se siente orgulloso de su doble origen, un origen inca por la mamá Isabel Chimpuocllo y un origen español por el papá militar Sebastián. Profesor, y el segundo libro también. El segundo libro, publicado en 1617, salió publicado con un título específico, llamado Historia General del Perú. Trata de las guerras civiles entre los conquistadores, la que por sus terribles caracteres y consecuencias se sobreponen históricamente a lo que en sí constituye el proceso de la conquista. El segundo libro trata acerca de las guerras civiles entre los conquistadores españoles, el relato de las crueldades de Atahualpa contra su hermano Huáscar, bárbaramente aniquilado junto con sus parientes, y las primeras referencias de la llegada de los españoles. En esta segunda parte es importante la motivación psicológica del autor, quien investiga, acumula, clasifica. No sé qué pasó, de la nada se apagó la computadora, ¿ya? He entrado del celular, pero voy a intentar de nuevo entrar de la PC. Ya, te decía entonces que la primera parte, voy a volver a entrar, ¿ya? La primera parte trata acerca acerca de los conquistadores. A ver, los leo. Sí, a veces la tecnología es así, pero ya saben, nosotros seguimos, tenemos una gran cantidad de dispositivos. Y ya se une una tercera, la laptop, ya. Te decía que la primera parte trata acerca de los conquistadores, la primera parte acerca de la cultura pre-inca, mientras que la segunda parte, la cultura pre-inca e inca, y la segunda parte trata acerca de las guerras civiles entre los conquistadores españoles. Entre los conquistadores españoles. Ahí está, entre los conquistadores españoles. Pero no confundas de qué trata, no lo vayas a confundir con, ya, no lo vayas a confundir con la intención. La intención de la primera parte la intención, a ver, ya, ya estoy aquí de nuevo, ¿ya? A ver, ¿qué dice? También yo. Ya voy a volver a compartir la diapositiva.
A ver si me da la opción de compartir pantallita. Ya, a ver, mientras nos dan la opción de compartir pantalla, te decía entonces que la intención de la primera parte es rectificar a los cronistas previos a él. Y la intención de la segunda parte es reivindicar, rehabilitar la figura de su padre. Reivindicar o rehabilitar la figura de su padre. ¿No? Todavía. A ver, voy a escribirle al profesor. Tuk, 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 tuk. Ya. La segunda parte, la intención es rehabilitar la figura de su padre. Ahora sí, vamos en estos últimos 10 minutos, vamos con el maestro Mariano Melgar, ¿ya? Con el maestro Mariano Melgar. Igual voy a tener listo la diapositiva, si es que me dan la opción ahí de compartir pantallita. Ya está, maestro, ya está. Ahí está otra cosita. A ver, ustedes me dicen cuando ya puedan ver. ¿Pueden ver ahí la diapositiva de literatura emancipación? Ahí está. Sí, ¿no? Ahí está, bien. Como digo, no se preocupen ustedes. Todo tenemos aquí. Luego te lo comparto, ¿ya? Literatura de la emancipación, Mariano Melgar, el creador de los yarabíes. El creador de los yarabíes. La literatura de la emancipación tuvo una influencia fuertemente neoclásica, pero también una influencia de la prensa, una influencia del periodismo, por ejemplo, del diario El Mercurio Peruano y de la novela El Evangelio en Triunfo de Pablo de Olavide. Cuando se quiebre el sistema colonial, el medio que difunde las ideas y las letras va a ser la prensa. En la prensa predominan poemas en los que advertimos actitudes neoclásicas. El movimiento literario que influye en nuestra literatura de la emancipación es el neoclasicismo español. Tanto en el estilo como la intención, pues las obras estaban destinadas a mover al hombre a la acción, a instruir, a motivar el entusiasmo del auditorio con expresiones de elevada oratoria. La poesía de la emancipación se centra en la política, teniendo 3 temas relevantes que fue ya pregunta de examen de admisión: los homenajes patrióticos, el paisaje americano y el tema del indio. Estos temas se desarrollan en odas, en panfletos, en himnos heroicos, epigramas, fábulas. Se hace uso de una propaganda clandestina. El panfleto es un texto difamatorio, ya es un texto donde se difama. Por eso se utilizaba la propaganda clandestina para atacar, que era una actividad realizada por los criollos limeños. ¿Qué más, profesor? En la literatura de la emancipación surge el patriotismo peruano, pero con un sentido solidario, con un sentido unificador de toda su historia. Profesor, ¿y qué medios de expresión se emplean para difundir las ideas de la literatura de la emancipación? Por ejemplo, las odas, que son alabanzas, las canciones, los panfletos, que son difamatorios, y los epigramas, que son breves, ingeniosos y satíricos. Se van a revivir las coplas cargadas del nuevo espíritu. En cuanto al estilo, ya te he dicho, influencia del neoclasicismo. Pero a pesar que se está durante la etapa de la literatura de la emancipación, también se vislumbra un primer romanticismo según el maestro José Carlos Mariátegui. En cuanto a la perspectiva de contenido, es una literatura en la que el americanismo se impone muy fácilmente.
Definición de lo propio en términos más americanos que nacionales. Y ahora sí, vamos a terminar con nuestro invitado Mariano Melgar y una declamación de poemas, ¿ya? Antes que te vayas a cenar. Nació en Arequipa, mira, como ves, vivió pocos años, mira. ¿Por qué se enamoró? Conocido como el poeta de los Yarabíes, pregunta de Villarreal. Conocido como el poeta mártir, pregunta de Villarreal. Fue un auténtico romántico en su vida y en su obra, incluso mucho antes de que llegara el romanticismo a nuestra patria. Según José Carlos Mariátegui, Mariano Melgar, otra pregunta de examen de admisión de San Marcos y Villarreal. Según José Carlos Mariátegui, Mariano Melgar debe ser considerado el precursor del romanticismo en el Perú, el precursor del romanticismo peruano. También escribió poemas vinculados a la gesta de la emancipación, ¿no?, con fines políticos. ¿Qué compuso Mariano Melgar? Mariano Melgar compuso muchas obras. Era muy culto, fue un precoz intelectual. A los 3 añitos ya leía, a los 4 escribía, a los 5 estaba aprendiendo latín. Compuso elegías en honor a Silvia, su musa, verdadero nombre María de los Santos Corrales. Compuso sonetos a Silvia, a la mujer, odas, fábulas, yarabíes, cartas a Silvia. Compuso odas como al Conde de Vista Florida, Oda a la Libertad. Compuso fábulas, pero con intención política, como El Cantero y el Asno, Las Cotorras. Mariano Melgar tuvo asimismo una sólida formación humanística, la que se manifestó en sus estudios. Leyó a Horacio, Virgilio, Ovidio y tradujo obras de ellos. Por ejemplo, compuso fragmentos de las Geórgicas de Virgilio. Compuso Remedios de Amor de Ovidio, que lamentablemente Melgar no pudo publicar porque muere tempranamente, a los 24 o 25 años. Pero fue publicado póstumamente esta traducción. El autor es Ovidio, pero Melgar lo traduce de latín al español a los 9 añitos. Era un genio. La obra fue publicada, un mejor título, con el título del arte de olvidar, para hacer la conjugada del arte de amar, que también había sido una obra de Ovidio. En su poesía aparecen 2 nombres bucólicos. Bucólico es un término vinculado al campo, a la vida del pastor, del campesino. Primero tuvo una musa llamada Melisa y luego una musa llamada Silvia. Verdadero nombre de Melisa, Manuela Paredes. Verdadero nombre de Silvia, la que más lo marcó, María de los Santos Corrales. Compuso los yarabíes, que es una mezcla de poesía popular como el aragüi y la poesía culta. Proviene del aragüi, que es una poesía o cantar en quechua que expresa el amor doliente, el amor, el canto de la nostalgia, el canto de la congoja, del lamento, del amor contrariado, el amor inconstante, el dolor por la ausencia de la amada, ¿ya? Todo eso contienen los yarabíes de Mariano Melgar. Entonces, antes que te vayas a cenar, quiero quiero declamarte algunos poemas del maestro Mariano Melgar, ¿ya? Para poder ilustrar mejor todo. Vamos de lo más suaves a lo más intensos, ¿ya? Puede ser, antes que te vayas, me permites declamarte unos poemas para llevar a la práctica, ¿no? Mucha teoría vamos a llevar a la práctica, ¿ya? Dice así: vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te podrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. No sean que te casen, huye de tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Por qué, dime, te alejas? ¿Por qué con odio impío dejas un dueño amante por buscar precipicios? Así abandonar quieres tu asiento tan antiguo, con que así ha de quedarse mi corazón vacío. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Siguiente yarabí. Todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata, profe, la cámara 1 y la cámara 2, la cámara 1 y a las dos cámaras, no sé ya. Todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor,
Mayor falsía jamás hallar espero. Amor, amor no quiero más amar. Mi gloria fue otro tiempo su firmeza, y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera, fuera bajeza, que durara mi esmero. Amor, amor no quiero más amar. Y vamos a finalizar con uno de los poemas más fuertes. Mariano Melgar en su decepción, porque Silvia lo engañó, lo dejó para irse con un militar español, un general mucho mayor que ella, mientras que Melgar estudiaba Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuando regresa a Arequipa, ya Silvia lo había recontra coronado. Se llama Soneto a la Mujer. Esto sí es más fuerte, es Mariano Melgar el autor, no soy yo. Yo solamente te lo estoy compartiendo. No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable, y porque es débil, bella y miserable. No nació para ser aborrecida, no nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable, y pues prudencia en ella nunca es dable. No nació para ser obedecida, porque es flaca no puede ser soltera, porque es infiel no puede ser casada, por mudable no es fácil que bien quiera, si no es pues para amar o ser amada, sola o casada, súbdito o primera, la mujer no ha nacido para nada. Mariano Melgar, Soneto a la Mujer, Soneto a Silvia. Jóvenes, cuídense. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. El tiempo es cruel, pero espero que podamos haber repasado la mayor cantidad de autores, de obras, de temas y terminar siempre bonito con una declamación de poemas. Tienes toda una batería de preguntas que te esperan y yo voy a compartir las diapositivas con el coordinador y el coordinador las va a compartir con ustedes. Cuídense, que tengan una bonita noche.